En el tenue brillo de la noche, el garaje desordenado al final de Brent Hollow Drive zumbó con electricidad suave, entre los cables dispersos, las radios desmanteladas y los esquemas manchados de café. Grant Whittaker se sentó encorvado sobre un tablero de soldadura, sus dedos estables, a pesar de la fatiga en sus hombros. Afuera, el mundo de Arbor Heights giró con innovación y lanzamientos de $1,000 millones. Pero aquí, en este rincón tranquilo y desgastado, se estaba forjando un tipo diferente de milagro. Grant no estaba construyendo para inversores. No estaba construyendo para la fama. Estaba construyendo para un niño que apenas conocía. Noah, el niño de al lado, que nunca dijo una palabra. Quien observó desde detrás de la cerca de la cadena con ojos demasiado viejos para su edad. Quien nunca cruzó el patio, pero siempre se quedó el tiempo suficiente para ver a Grant trabajando debajo de las luces fluorescentes parpadeantes. Noah, nacido completamente sordo, vivía en un silencio que Grant ni siquiera podía comenzar a imaginar. Pero él entendió el anhelo. Entendió el dolor. De ser dejado atrás. Grant alcanzó un chip de circuito reutilizado. Sus manos se movían por la memoria muscular. Durante el día, era un personal de mantenimiento, arreglar tuberías con fugas, entregar paquetes, parchear paneles de yeso. Por la noche, él era algo completamente diferente. Un ingeniero, que regresa a la vida que alguna vez tuvo, antes de los despidos, antes de los bills, antes de la lenta erosión de los sueños. En la esquina del garaje, un segundo banco de trabajo se sentó, enterrado en libros escolares y proyectos científicos a medias. El espacio de Ava. Su hija, 12 años, y ya está jugando con placas base como ella había nacido para ella. Ella le había preguntado la semana pasada si podía ayudar en el proyecto. De sonido, había dicho que no. Demasiado peligroso, demasiado inestable. Pero la verdad, no quería que ella esperara demasiado. Aún así, el pensamiento de Noé, tan cerca, pero atrapado, seguía a Grant. El dispositivo en el que estaba trabajando no era mucho para mirar. Un Frankenstein de 1900 en partes eliminadas, unidas por paciencia y soldadura. Pero tal vez, solo tal vez, podría hacer lo que miles de dólares en tecnología elegante no habían hecho. Tal vez. Podría ayudar a Noé a escuchar su propia voz, y a medida que Grant ajustaba el filtro de frecuencia, observar la forma de onda establecerse en algo limpio, casi melódico, lo sintió. No confianza, pero algo cercano. Esperanza. Lo que Grant no sabía, lo que no podía saber, fue eso mañana por la noche. Un helicóptero aterrizaría en Brent Hollow Drive, y la vida que había cosido junto con cinta adhesiva y fe se cambiaría para siempre. Pero esta noche, con su hija dormida y un soldador en la mano, Grant Whittaker construyó en silencio, al borde de lo imposible y justo más allá de la cerca. Noé observó, escuchando con los ojos. El sol de la mañana se arrastró sobre Brent Hollow, lanzando barras de luz doradas a través del césped de rocío y los vínculos plateados de la cerca que separaron el patio trasero de Grant del único al lado. Detrás de esa cerca, Noé estaba descalzo en pantalones de pijama, su aliento rizándose en el aire frío. Observó el garaje con intensidad tranquila, la forma en que otros niños podrían ver un lanzamiento de cohetes. En el interior, Grant se movió con propósito, ajeno a la mirada del niño. Tenía entregas para preparar, un fregadero con fugas para arreglar un jubilado en la ciudad, y 3 casas más en su lista de reparación de circuitos. El dispositivo en el que había trabajado toda la noche ahora descansaba debajo de una cúpula de plástico, cargando de una célula solar improvisada que Ava se había acumulado el fin de semana anterior. «Oye, papá», vino una voz suave detrás de él. Ava, todavía envuelta en su manta de la NASA, miró al garaje, frotando el sueño de sus ojos.
Llegas temprano, dijo Grant, ofreciendo una sonrisa, y un termos de chocolate caliente en lugar de café. Lo volví a ver de nuevo, murmuró. Noé, por la cerca. Estaba dibujando algo en su cuaderno. Grant miró afuera. El niño ya se había ido. Ava se apoyó contra el marco de la puerta. ¿Puedo ayudar en la tienda esta noche? Tengo algunas ideas sobre la modulación de voz. Y tal vez podríamos enseñarle a Noah algunas señales. Grant dudado. Su instinto siempre era protegerla de la decepción, pero la determinación en sus ojos era feroz. Familiar. Tarea primero, dijo al fin. Entonces puedes ayudarme a organizar componentes. Trato, sonrió. Más tarde esa tarde, cuando Ava se fue a la escuela con su tía, se detuvo en la cerca. Noah estaba de regreso, agachado junto a un cuaderno arrugado, dibujando algo con un enfoque intenso. Levantó la mano, los dedos rígidos e incómodos, y firmó la única palabra que conocía. Hola. Noah levantó la vista, sorprendido. Sus ojos se abrieron, no en reconocimiento del signo, tal vez, sino del esfuerzo. No regresó. Pero él tampoco miró hacia otro lado. Dentro del garaje, Grant atrapó el momento a través de la ventana. Una ola, una mirada, algo pequeño, pero tenía el peso de 1000 palabras habladas. Esa noche, Ava regresó, con nuevos bocetos e incluso más preguntas sobre ondas de sonido y conducción de huesos. Grant escuchó, sorprendido de lo profundamente que había estado pensando en todo. Mientras trabajan volvió a tomar el movimiento junto a la ventana. Noah, mirando pero esta vez, estaba más cerca. Y por primera vez Grant se preguntó, tal vez la cerca ya no era una barrera. Tal vez, solo tal vez, fue el comienzo de un puente. El muelle de carga detrás de Camberwell Electronics zumbó con el ritmo de otra tarde ocupada. Las cajas de cartón apiladas altas, las carretillas elevadoras tarareando. Y Grant Whittaker, transportar con la tranquila eficiencia de alguien que conocía cada rincón de este lugar mejor de lo que le gustaba admitir. No estaba aquí para el tesoro, pero lo encontró de todos modos. La caja estaba marcada, defectuosa, ser desechado. Grant había visto a miles como esta. Dentro estaban los fallas habituales, circuitos quemados, tripas agrietadas, concentradores USB a medias, pero enterrado cerca del fondo, envuelto en espuma desvaída y un manual manchado de edad, era una reliquia olvidada. Una vieja asistencia auditiva de la serie Vox-Ray 7000. La respiración de Grant se apoderó. Hace años, el Vox-Ray 7000S se consideró el estándar de oro en dispositivos de audiencia de asistencia, antes de ser sacado de los estantes debido a la inestabilidad de la energía. Su consumo de energía se había convertido en una broma en los círculos de ingeniería. Pero su claridad, eso era leyenda. Basura recogiendo de nuevo, Whittaker. Una tecnología de almacén llamó desde detrás de un portapapeles. Solo curioso, murmuró Grant, ya volteando el manual quebradizo y amarillento. De vuelta en su camioneta, estacionado, a la sombra de una valla publicitaria desgastada, Grant equilibró su termo en una rodilla y el manual en el otro. Mientras escaneaba las curvas de frecuencia y las vías de señal, su corazón comenzó a competir. Esta cosa era un genio defectuoso. Costoso, poco práctico, olvidado. Pero ¿y si no necesitara ser perfecto? ¿Y si solo necesitaba aprender? Más tarde esa noche, de vuelta en el garaje, Grant expuso las entrañas del dispositivo a través de una estera cinestática. Bajo la lupa, examinó cada amplificador, cada microcondensador, cada traza mal, rutada, construida por ingenieros que probablemente nunca tuvieron que mirar a los ojos a un niño sordo. Sacó un chip neural, rescatado hace meses de un timbre inteligente, un procesador de aprendizaje compacto. Lo había estado guardando. Luego, lentamente, comenzó a dibujar nuevas líneas sobre viejos planos.
Hagámoste más inteligente, susurró, más para sí mismo que para los circuitos. Cuando Ava deambuló, con un plato recalentado se detuvo junto al banco. ¿Es ese el elegante de la tienda? Más o menos, dijo Grant, sonriendo. Pero vamos a construirlo mejor. No es más fuerte, no más fuerte, más inteligente. Afuera, invisible por cualquiera de ellos, Noah presionó sus dedos suavemente contra la ventana de garaje frío, sus ojos escaneando las partes dispersas. Todavía no sabía a qué se referían, pero podía sentirlo. Algo estaba cambiando. Era casi el anochecer cuando Grant lo escuchó. Un sonido débil, un suave ruido sordo contra la pared del garaje, como algo pequeño había aterrizado suavemente. Levantó la vista de su soldador, llegando instintivamente para proteger los circuitos expuestos. Ava se paró a su lado, con los ojos muy abiertos. ¿Fue eso? Otro ruido sordo. Y luego, una sombra se movió fuera de la ventana del taller. Grant dejó sus herramientas y cruzó la habitación, con el corazón latido en un ritmo mayor que la precaución. Abrió la puerta lentamente. Allí, de pie más allá del umbral, estaba Noé. Los pies del niño estaban desnudos. En una mano sostenía un trozo de papel doblado. En el otro, una pequeña parte mecánica no reconoció. Algo recolectado, tal vez por un viejo juguete. Los ojos, muy abiertos de Noé, aparecieron entre el interior del garaje y la cara de Grant. Nervioso, pero no retirándose. Grant miró a Ava, que ya estaba desbloqueando su tableta y levantando la aplicación de lenguaje de señas. Ella asintió hacia el niño. Alentador. Grant agachado y puntiagudo suavemente al papel. ¿Para mí? Noah dudó. Luego dio un paso adelante, solo un paso, y lo sostuvo. Grant lo llevó con cuidado, desplegando las líneas. Era un dibujo áspero pero deliberado. Un niño se paró cerca de un taller brillante. Las olas sonoras que irradian de algo pequeño detrás de su oído. Una luz brillaba en la ventana. Azul, no amarillo. Además de él había un segundo dibujo. Un microchip colocado reverentemente al lado del dispositivo. Grant miró hacia arriba. Los ojos de Noah estaban suplicando. «Esto es lo que has estado buscando», dijo Grant suavemente, asegurándose de hablar claramente para que Noah pudiera leer sus labios. Ava dio un paso adelante. Con dedos cuidadosos, firmó lo que había practicado. «Mi papá arregla las cosas, las hace mejores». La cara de Noé no se movió, pero su mano se levantó en la garganta, luego su oído. Grant reconoció la señal, aquí. Voz, sonido. Algo dentro de la Grant cambió. Algo de ataduras entre la practicidad y la esperanza, soltando. Se volvió hacia Ava. Obtenga la tableta. El que tiene la aplicación de dibujo. Ava se alejó y regresó momentos después. Grant abrió la puerta del taller más ancha, haciendo aparte. «Entra», dijo, señalando. Noah volvió a mirar hacia su casa. La luz del porche estaba encendida. Nadie se quedó allí. Entonces, con una respiración profunda, atravesó el umbral, el estremecimiento en el suave crujido de la puerta. Solo un sonido, pero su cuerpo recordaba puertas fuertes, voces fuertes. ¿Y qué tan rápido puede desaparecer la seguridad? El garaje estaba abarrotado, tarareando vivo con electricidad y viejos sueños. La mirada de Noah se movió lentamente sobre las superficies. Estantes de resistencias, contenedores de cables de colores, los bocetos precisos de Grant pegados sobre el banco. Pero cuando vio la carcasa de Vox-Ray disecada y la subvención de chips neurales había mencionado anteriormente, se congeló. Su mano tembló ligeramente cuando señaló el chip, el mismo de su dibujo, y volvió a mirar a Grant. «Sí», dijo Grant suavemente. «Eso es lo que estamos construyendo». Hizo una pausa. «Y ahora, vas a ayudar». Noah parecía inseguro. Grant estableció una página nueva en su cuaderno,
y dibujó 2 cajas, una subvención etiquetada, el otro, Noé. Los Sotas conectó con un cable. Luego pasó el lápiz al niño. Noah lo miró durante mucho tiempo. Luego, con cuidado, dibujó otro cable de la caja de Noah a un sonido etiquetado. Por encima de todo, bosquejó una luz azul Ava, exhaló a su lado. Él cree. Grant no respondió. Simplemente recogió su soldador. Y por primera vez, el garaje no era solo un taller, era un puente. Durante las siguientes 2 semanas, el garaje dejó de ser un lugar de invención solitaria. Se convirtió en una sinfonía tranquila de colaboración. Un padre, una hija y un niño que nunca había pronunciado una palabra. Trabajando en casi silencio, pero entendiéndose mejor que la mayoría de los equipos con lenguaje compartido. El cuaderno de ingeniería de Grant, una vez lleno solo de bocetos angulares y cálculos técnicos, ahora tenía algo más. Doodles de 1900 margen de la imaginación de un niño. Las anotaciones precisas de la mente científica de un niño de 12 años. Y las estrellas rojas que marca «se siente bien» versus «se siente raro» de Noah. El primer avance no llegó en circuitos, sino en comunicación. AVA había comenzado a imprimir tarjetas de lenguaje de señas, grabándolas a cajones de herramientas. Cable se sentó junto a batería, aquí grabado junto a Hope. Al principio era un juego, entonces, una necesidad. Noah comenzó a señalar, corrigiendo sus signos con gentiles asentimientos o cejas elevadas. Él nunca juzgó. Simplemente, aclaró, les estaba enseñando cómo hablar su idioma, incluso cuando intentaban darle acceso a los suyos. Una noche, Grant abrió una vieja lista de audiología que Ava había descargado. Mostraron rangos de frecuencia que la mayoría de los audífonos intentaron amplificar. Grant golpeó su pluma contra él. El problema está aquí, dijo, rodeando la banda de alta frecuencia. Ahí es donde fallan la mayoría de los dispositivos. Aumentan todo. Hizo una pausa, reflexiva. Pero el audiograma de Noah, si podemos obtener uno, nos diría dónde se siente sólido. Ava se volvió hacia Noé. Tiene un informe de prueba de audición. Como de un médico. Noah asintió lentamente y cavó en su mochila, produciendo un sobre plegado. En el interior había un audiograma, en su mayoría líneas planas, con pequeños aumentos en un rango estrecho. Grant lo estudió, frunciendo el ceño. Puede sentir bajas vibraciones, pero las frecuencias más altas son casi inexistentes. Señaló el chip neural que habían incrustado en el prototipo. Esto no solo aumenta, aprende. Puede priorizar lo que importa. Comenzaron a trabajar en turnos. Grant, manejado soldadura y codificación. AVA, se centró en el diseño de la interfaz. Agregar iconos simples que Noah podría reconocer. Noah se convirtió en su sensor. Usaría cada nuevo prototipo. Luego indicaría qué funcionaba, qué hizo que su piel pica, lo que se sentía vacío. La señora Jennings, la abuela de Noah, comenzó a dejar la comida por las noches. Al principio, ella se quedó afuera. Luego una noche entró, sosteniendo un plato de pollo de limón y arroz. No ha dejado de hablar de esto, dijo, su voz temblando ligeramente. Bueno, firmando, pero es una especie de hablar, ¿no? Grant asintió, sin mirar hacia arriba desde la placa de circuito que estaba cableado. No solo nos está ayudando a probar, nos está ayudando a construir. Miró los planos clavados en la pared. Algunos eran de Grant, ordenados y matemáticos. Otros eran de Ava, codificados por colores y etiquetados. ¿Y en el medio? Los más simples, dibujos de Noah, con flechas, olas y caras sonriendo cuando el dispositivo funcionaba. Nunca antes ha dibujado nada más que pájaros, susurró la señora Jennings. Ahora, dibuja el sonido. Tarde una noche, Grant se recostó en su silla, frotándose los ojos. El prototipo yacía en su caparazón,
Ya no es un desastre adoquinado, sino algo cercano a pulido. Una banda delgada y curva albergaba el chip neural. Una carcasa impresa en 3D, moldeada por el diseño de ABA. El circuito, equilibrado, seguro, elegante. Noah lo miró. Luego alcanzó su mochila y sacó un nuevo boceto. Mostró 3 figuras parados debajo de un banco de trabajo brillante, una herramientas sostenidas. Uno contenía libros, uno sostenía un haz de luz. Arqueando hacia la oreja, Grant sonrió. Es casi el tiempo. Afuera, el viento agitó las hojas. En el interior, 3 mentes, jóvenes, viejas y esperanzadas, preparadas para cruzar de teoría a milagro, juntos. El garaje estaba en silencio, no de la manera habitual. Filled con zumbidos, tranquilos y el suave brote de trabajo. Este silencio era diferente, reverente, expectante, como la respiración antes de una nota. Noah se quedó quieto en el centro de la habitación. El prototipo descansaba suavemente detrás de su oído. Ava se arrodilló a su lado, sosteniendo la tableta con instrucciones claras y amigables en la pantalla. Grant estaba a pocos pasos de distancia, ajustando un pequeño generador de frecuencia. Sus manos, calma, su latido, todo menos punto. La señora Jennings esperó junto a la puerta, agarrando los bordes de su suéter. Sus ojos nunca dejaron su nieto. Recuerde, dijo Grant gentilmente, agachándose para encontrarse con la mirada de Noé. Puede no ser perfecto, pero si siente o escucha algo, solo asiente. Noah asintió una vez, luego lentamente, deliberadamente, alcanzó la mano y presionó el botón de activación. Al principio, nada. Entonces sus hombros se pusieron rígidos, sus ojos se abrieron. Sin previo aviso, todo su cuerpo se estremeció, como si estuviera golpeado por un trueno invisible. Su mano voló hacia su oído, no para quitar el dispositivo, sino para mantenerlo en su lugar. Sus labios se separaron, formando una pequeña O. Pero no salió ningún sonido. La voz de Grant atrapada. «Noé». El niño no respondió. Estaba demasiado ocupado escuchando. Su cabeza se movió lentamente, escaneando la habitación como un plato de radar. Se detuvo ante el sonido de su propia respiración. Era extraño, como escuchar a un fantasma vivir. Dentro de él, sus labios se movieron, tal vez recordando una canción de cuna que nunca había escuchado. Tocó el borde del banco. Entonces otra vez. Ava jadeó. Él lo está escuchando. Susurró, su mano sobre su boca. Grant cayó de rodillas. Noah, si puedes escuchar el golpe solo una vez más, toque el banco. Noah golpeó. Entonces otra vez. Luego levantó la vista, y llegaron las lágrimas, silenciosamente. No por miedo, no por confusión, pero por asombro. El tipo de asombro solo un niño que descubre algo sagrado puede saber. Jennings dio un paso adelante, le entregó la boca, su voz rompiéndose. Él es realmente... Grant asintió. Él está escuchando. Pasaron la siguiente hora probando diferentes tonos, instrucciones, volúmenes. Con cada éxito, los movimientos de Noah se volvieron más seguros. Señaló fuentes de sonido. Sonrió cuando adivinó bien. Se rió, una cosa tranquila y respirable, mientras el viento de un fanático cercano atrapaba las campanas que Ava había colgado cerca de la ventana. Se volvió, puntiagudo. Las campanas. Grant observó al niño, todavía en rayas de lágrimas, aún con los ojos muy abiertos, llegar hacia ellos. Luego, por primera vez en su vida, Noah hizo un sonido. Un pequeño, tentativo, «ah». Y en esa vocal, frágil, toda la habitación exhaló. Comenzó con el teléfono de un vecino. La señora Delaney, que vivía a 2 puertas y le regó las azaleas exactamente a las 6:00 p.m., había estado filmando desde su porche cuando Noé hizo su primer sonido. La expresión del niño, la incredulidad, la maravilla,
La forma en que agarró su pecho como para anclarse en este nuevo mundo era demasiado poderoso para no compartir. A la medianoche, el clip se había vuelto viral. En el desayuno el teléfono de Grant zumbó sin parar. Cada notificación un enlace, un mensaje, una etiqueta. El inventor de garaje ayuda a escuchar sordos. Otra. Lectura simplemente, milagros sobre Brent Hollow. Ava, con los ojos muy abiertos, casi dejó caer su cereal. Papá, el video tiene 500,000 visitas y creciendo. Grant miró la pantalla. Estaba Noah, sosteniendo su oreja, sonriendo ante las campanas de viento, parpadeando con lágrimas. El momento ya no era suyo. Pertenecía al mundo. Para el mediodía, newsvans se alinearon en la acera. Los periodistas preguntaron sobre los antecedentes de Grant, el dispositivo, el niño. Grant no dio discursos, simplemente les mostró el banco de trabajo, los dibujos, y el niño que ahora se rió cuando golpeó la madera y escuchó el golpe. Los correos electrónicos vertieron. Padres de niños sordos, veteranos que habían perdido su audiencia, maestros, abuelos. Sus historias llegaron como lluvia de primavera, pero no todos fueron amables. Un mensaje decía: «Estás dando a la gente falsas esperanzas». Grant lo miró durante mucho tiempo, antes de eliminarlo en silencio. Otros preguntaron: «¿Puede esto ayudar a mi hijo? ¿Cuánto cuesta? Por favor, cuéntanos cómo construir uno». La señora Jennings se sentó junto a la ventana de la cocina, observando a su nieto examinar la boquilla de la manguera del jardín, escuchando el gurgle of water por primera vez. «Sabes que esto ya no será solo tuyo», dijo suavemente a Grant. «Nunca quise decir que era», respondió, todavía mirando a Noé a través del cristal. Esa noche, Ava le entregó a su padre un teléfono con un correo electrónico abierto. Simple. Directo.de. Catherine Moore CEO. Moore Hearing Technologies. Asunto. Solicitud urgente. Vi el video. Creo que puedo ser la madre del niño. Vendré a ti mañana. Grant miró por la ventana, y por segunda vez en tantos días, el cielo sobre Brent Hollow parecía tararear con el cambio.